En este video empezaré abordando en qué consiste la filosofía, qué estamos entendiendo por ella. También filosofar es una acción única para quienes se ocupan por reflexionar de manera profunda, o puede ser por cualquier ser humano que se interese por comprender, por conocer las cosas. Filosofar es seguir un método para llegar al conocimiento o solamente dado por la inspiración. Aquí vamos a analizar la filosofía, qué estamos entendiendo por ella. Pitágoras se reconoce como uno de los primeros filósofos, se conoce como presocráticos, es decir, un filósofo que surgió, se conoce antes de Sócrates como el padre de la filosofía, en tanto que él estableció un método, el método mayéutico. Pero Pitágoras fue el primero que en sus escritos utilizó la palabra filosofía. Philos, que es en términos griegos, philos, es amor, afán, entrega, y sofía o sophien es saber o sabiduría. Así que podríamos, etimológicamente hablando, decir que filosofía es amor, entrega o afán por el saber. Una vez dicho esto, ahora vamos a preguntarnos nosotros, ¿qué estamos entendiendo cuando escuchamos o qué queremos decir cuando decimos filosofía? Su respuesta no es sencilla, ustedes lo irán viendo conforme vayan leyendo, vayan profundizando más esta asignatura, y que no solamente la asignatura debe de servirles para conocer o ir comprendiendo en qué consiste la filosofía, es una aproximación, es una entrada, una invitación para que ustedes profundicen. Así que verán que es una respuesta compleja y que tiene muchos enfoques dependiendo de los intereses o problemas que deseemos descubrir. Así que, como aquí señalo, su respuesta depende de lo que vamos a investigar, deseamos descubrir. ¿Qué queremos decir cuando hablamos de la verdad, la vida, el dolor, la mente, la justicia, la libertad, etcétera? Como ustedes saben, estos problemas son propios de la acción humana, pero también está el conocimiento, también está el hacer ciencia, el generar creencias, establecer su verdad o falsedad de lo que creemos, etc. Algunos filósofos le llaman la ciencia de todas las ciencias. Es una ciencia porque tiene una característica, utiliza un método. Segundo, es la ciencia de todas las ciencias porque es la base, es el pilar o el fundamento conceptual, repito, es el fundamento conceptual, los pilares conceptuales de las otras disciplinas, como el derecho, la matemática, la medicina. Hay muchos términos que requieren ser aclarados, precisados en términos filosóficos. Su ocupación es una reflexión sobre el mundo, origen de la vida, etc. Un ejemplo es el trabajo de los presocráticos, como les decía, quienes empezaron a hablar por algo que se llama arjé, y que decían que este origen u orden del mundo se compone de elementos, y pueden ser de manera individual o totales, como el agua, el aire, la tierra, el fuego, etc. Platón, quien está aquí vibrando un poco, Platón que fue discípulo de Sócrates, señalaba que el hombre debería de orientarse hacia el mundo de las ideas. Ahí es donde estaba el conocimiento pleno, y para poder acceder a ese conocimiento pleno había que renunciar y no distraerse de los placeres mundanos.
Aristóteles, que fue discípulo de Platón, él ya formalizó más la filosofía y habló de la física, estableció leyes causales, estableció algo que podríamos decir como un antecedente de la visión cristiana del origen del mundo y de la fuerza de Dios sobre la tierra, que se llamaría las leyes causales, es decir, el primer motor visto como Dios es el que atrae a los cuerpos hacia Él. El ilemorfismo que señala Aristóteles, es quien establece que el hombre se compone de materia y forma, y a través de esta división de materia y forma es como el hombre llega al conocimiento. El conocimiento se da a través del ejercicio de los términos, no de la mera contemplación, como dice Platón. Continuemos preguntándonos en qué consiste o qué estamos entendiendo por filosofía. Y la filosofía procura métodos explicativos. Métodos explicativos, es decir, establece de manera formal reglas o principios para su trabajo. Principalmente esto lo desarrolló la filosofía analítica a mediados, casi a inicios del siglo XX, que se conocen por el Círculo de Viena, entre tantos investigadores y filósofos. Una pregunta principal que hacen los filósofos es ¿quién soy? Y de ahí se envuelve muchísimas preguntas. ¿Qué es lo que soy? ¿Un ser mero biológico? ¿Un ser que piensa? ¿O un ser que se compone de mente y cuerpo? ¿Qué es lo que puede conocer? ¿Qué estamos entendiendo por conocimiento? ¿Cómo lo conformo? ¿Cuál es la diferencia entre conocimiento y creencia? ¿Puedo yo establecer leyes para mis acciones prácticas? ¿Cómo debo mirar al otro? Etcétera. Pensar como filósofo no es pensar cualquier cosa ni sobre cualquier cosa. Filosofar, y aquí es lo interesante, es cuestionar, analizar las implicaciones, indagar, buscar el fondo, el sentido de lo que nos estamos preguntando, de lo que estamos considerando como objeto de investigación, como el problema que nos interesa aclarar. Filosofar no es un error. Hablar de esta forma de la filosofía, filosofar no es un error, es un verbo, y que la Real Academia de la Lengua lo describe como una explicación que es característica. Aquí está la impresión pantalla que tengo de la Real Academia Española, donde dice que filosofar es examinar algo como filósofo, discurrir acerca de ello con razones filosóficas. De tal manera que filosofar es una característica de quien examina con determinados principios y un método como utiliza el filósofo para dar razones de aquello que le interesa aclarar. Y el propio filósofo, conforme fue desarrollando y evolucionando históricamente sus investigaciones, llegamos al análisis de la filosofía analítica. Y la filosofía analítica, como les decía, consiste en esto. Se interesa por la aclaración conceptual, qué estamos entendiendo y por qué usamos ciertas palabras y no otras. Finalmente los conceptos son palabras. ¿Qué razones damos y cuál es su relación con el problema que nos interesa elucidar, es decir, explicar, aclarar? Aquí está el papel de la filosofía analítica dentro del hacer filosofía, ¿no? Dentro del filosofar. Procura métodos, construye modelos explicativos. Ahora, hay una situación que Adolfo Sánchez Vázquez, un filósofo del siglo XX, exiliado español y que vivió en México, hace una distinción entre el hombre práctico o el hombre ordinario y el filósofo. Y generalmente el hombre ordinario tiene prejuicios sobre
quien se ocupa por la filosofía, por la reflexión, por meditar las respuestas y no simplemente dar respuestas inmediatas. Se detiene en responder una acción, una respuesta, o su propia consideración sobre el mundo, sobre las cosas. Y dice, hablando sobre prejuicio, ¿en qué consiste un prejuicio? Bueno, me tomaré algo que señala Kant, un filósofo alemán. Dice que el prejuicio es la fuente de nuestros errores. Y yo considero que para evitar conducirnos por los prejuicios, cabe ocuparnos por el conocimiento claro y profundo de las cosas. Ahora hablemos sobre lo que reflexiona Adolfo Sánchez Vázquez sobre la distinción entre el hombre ordinario, que desprecia al filósofo, o el filosofar. Adolfo Sánchez Vázquez dice en su libro Filosofía de la Praxis, en una edición del 2003, reflexiona sobre la idea que se tiene del trabajo reflexivo y teórico que realiza el filósofo. Para este filósofo español, quien apuesta todo a la práctica, considera que quien se ocupa por la filosofía está perdiendo su tiempo, porque el hombre práctico, el hombre ordinario, sostiene que lo que se requieren son respuestas inmediatas, soluciones inmediatas, vamos. Por ello es un hombre ateórico. Lo que hacen falta, dice el hombre ordinario, son sujetos pragmáticos que den respuesta a los problemas de manera inmediata, repito, sin reflexión alguna. Escribe Sánchez Vázquez en su libro Filosofía de la Praxis: cuando el hombre común y corriente observa la actividad del filósofo y la juzga como una actividad inútil, ciega o irresponsable que jamás podrá conducir a un cambio efectivo del actual estado de cosas, su conciencia se inserta en una atmósfera de pensamiento tendiente a desvalorar al hombre como ser social, activo y transformador. Finalmente, el filósofo es un hombre de acción, es un hombre de construcción, pero que combina la teoría y la práctica. El hombre ordinario es un ser con respuestas cortas y superficiales. Por ello, el hombre ordinario considera que la teoría no es necesaria, pues los problemas encuentran su solución en la práctica misma. Aquí está, en resumen, siguiendo la reflexión de Sánchez Vázquez, la conciencia ordinaria de la praxis quiere decir de la práctica del hombre, contiene cierto bagaje conceptual, que sería la teoría, justamente porque las teorías sobre la acción moral se desprenden de la reflexión propia del hombre sobre lo que es y las consecuencias de sus actos. Aquí explicaré en qué consiste esto de lo que el hombre es. Y el hombre no es solamente un sujeto que se dedica a producir. No es un sujeto simplemente un sujeto económico. La palabra sujeto lo está diciendo. Sujeto es atado a, aprisionado a. El hombre es un ser y como tal envuelve e implica infinidad de cosas. Y no solamente ocuparse por aquellas cosas prácticas, materiales, sino también por cosas reflexivas, abstractas. Reflexionar sobre su entorno, sobre su hacer, y su implicación sobre el presente y sus consecuencias de sus acciones que hace en este tiempo, en el presente, en el futuro, tanto para él como individuo como para la sociedad a la que pertenece, que es la sociedad humana. Bien, hasta aquí la primera sección de esta primera parte de lo que estamos analizando sobre la filosofía.